Hoy os traigo el cardigan Mila que se ha tejido con punto elástico 1×1 y el punto Nika. Es muy rápido de tejer ya que se teje en una sola pieza. Es talla única, por lo que es perfecto para una talla S, M o L. Tejeremos un rectángulo con las medidas que aparecen en pantalla. Luego lo doblaremos por la mitad y uniremos 15 centímetros de cada lado. ¿Quieres ver el paso a paso? Quédate. Soy Susi y estás en Labores y Punto. Empezamos. Vamos a utilizar 400 gramos de lana y yo voy a utilizar esta lana que va en ovillos de 100 gramos y en los 100 gramos entran aproximadamente 180 metros. El fabricante recomienda tejerla con agujas de 5 o 5,5 milímetros y yo voy a utilizar para tejerla las agujas de 5,5 milímetros. Aunque utilizo agujas circulares voy a tejer en recto, por lo que también puedes utilizar agujas rectas. También necesitaremos 1 metro, una aguja lanera, unas tijeras y de forma opcional unos marcadores y unos alfileres. Para empezar vamos a poner 189 puntos en la aguja. Yo voy a utilizar esta técnica para poner los puntos, pero podéis utilizar la técnica que más os guste. Primero vamos a tejer 5 centímetros de punto elástico 1×1 y para que nos coincida con el dibujo lo vamos a tejer de la siguiente forma. Primero empezamos tejiendo 2 puntos de borde del derecho. Y ahora vamos a tejer un punto de revés y luego un punto de derecho. Y un punto de revés y un punto de derecho es lo que vamos a repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Repetimos, un punto de revés y luego un punto de derecho. Y repetimos lo mismo hasta que lleguemos al final. Una vez terminamos de tejer la última repetición, nos quedan 3 puntos en la aguja izquierda. El último punto que hemos tejido es un punto de derecho. Ahora tejemos un punto de revés y en la aguja izquierda nos quedan los 2 puntos de borde. Y como estamos en el lado derecho de nuestro dibujo, que la hebra de lana de inicio la tenemos aquí, al principio de la vuelta, estos 2 puntos los vamos a pasar sin tejer, pero con esta hebra de lana por debajo de la aguja, así. Y los puntos los pasamos sin tejer, cogiéndolos como si los fuéramos a tejer del revés, pero sin tejerlos. Y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2. Los 2 puntos de borde, en esta vuelta número 2, que estamos en el lado del revés de nuestro dibujo, los vamos a tejer del revés. Fijaros que esta hebra de lana nos queda aquí. Tejemos los 2 puntos de borde del revés. Y ahora vamos a tejer el punto elástico. A partir de ahora, lo que es el punto elástico, para tejerlo haremos los puntos como se presentan. Fijaros, para tejer los puntos como se presentan, nos vamos a fijar en estos puntos que tenemos ya tejidos. Cuando nos encontremos un punto como este, ¿veis que no tiene el puntito hacia arriba? Esos puntos los tejeremos al derecho. Y cuando nos encontremos los puntos como este, ¿veis que tiene un puntito hacia arriba? Esos puntos los tejeremos del revés. Como podéis ver, empezaremos a tejer con un punto de derecho y luego el siguiente punto lo tejeremos del revés. Esto lo vamos a hacer con todos los puntos que tenemos en la aguja hasta que lleguemos a los puntos de borde del final. Pero si aprendemos a tejer los puntos como se presentan, en caso de dejarnos la labor a mitad, siempre sabremos cómo seguir tejiendo. Después de tejer todos los puntos, llegamos a los 2 puntos de borde. Como la hebra de lana de inicio la tenemos al final, significa que estamos en el lado del revés de nuestro dibujo, por lo que estos puntos los vamos a tejer pasando la hebra de lana con la que estamos tejiendo por delante de la aguja.
y luego pasaremos sin tejer los dos puntos cogiéndolos como si los fuéramos a tejer del revés. Y ahora la hebra de lana la bajamos. A partir de ahora tenemos que seguir tejiendo los puntos como se presentan en todas las vueltas hasta tener un largo tejido de 5 centímetros. Esto es lo mismo que decir que repetiremos la vuelta 1 y 2 que acabamos de tejer hasta completar los 5 centímetros de largo. Voy a repetir estas dos vueltas que acabamos de tejer para que quede claro cómo tejer los puntos de borde. Fijaros, como la hebra de lana de inicio la tenemos al principio, significa que estamos en el lado derecho de nuestro dibujo. Por lo que los puntos de borde, los dos, los vamos a tejer del derecho. Esto es lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 1. A partir de ahora tejeremos los puntos como se presentan, o lo que es lo mismo, igual como los hemos tejido en la vuelta número 1. Como aquí tenemos este punto que tiene un puntito hacia arriba, ese punto lo tejeremos del revés. Y cuando nos encontramos un punto que no tiene el puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Esto lo vamos a hacer con todos los puntos que tenemos en la aguja hasta que lleguemos a los puntos de borde del final. Cuando llegamos a los puntos de borde, como estamos en el lado derecho, esta hebra de lana con la que estamos tejiendo la bajamos y los puntos los cogemos como si lo fuéramos a tejer del revés, pero simplemente los pasamos sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y empezamos a tejer la vuelta número 2. Como la hebra de lana de inicio no la tenemos al principio, sino que la tenemos al final, entonces estamos en el lado del revés, por lo que los dos puntos de borde los tejemos del revés. Y luego tejemos los puntos como se presentan, que es lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 2. Aquí ya hemos llegado a los puntos de borde y como estamos en el lado del revés, la hebra de lana con la que estamos tejiendo la pasamos por encima de la aguja y luego pasamos los puntos sin tejer cogiéndolos como si los fuéramos a tejer del revés. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 2. Seguimos repitiendo estas dos vueltas de elástico 1 por 1 y volvemos cuando tengamos tejidos un largo total de 5 centímetros. Aquí he tejido 5 centímetros de punto elástico 1 por 1 y en total me han ocupado 10 vueltas. A continuación vamos a empezar a tejer el punto nica. Aquí tengo unos marcadores que los voy a utilizar para separar los puntos cada 3 o 4 dibujos. De esta forma, si me equivoco al tejer, detectaré antes dónde tengo el error y podré solucionarlo sin haber deshecho demasiado trozo. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 de nuestro dibujo y las vueltas 1, 3 y 5 se tejen igual. Como la lana de inicio la tenemos a la derecha, significa que estamos en el lado derecho de nuestra labor, por lo que los dos puntos de borde los vamos a tejer del derecho. Ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Empezamos tejiendo un punto de revés. Luego vamos a coger hebra y vamos a tejer una disminución doble. Para tejer la disminución doble pasamos un punto sin tejer. Luego tejemos dos puntos juntos del derecho y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo pasamos por encima. Luego cogemos hebra y ahora tejemos un punto de revés. Con la hebra cogida volvemos a pasar la lana por encima de la aguja para tejer un punto de revés y luego un punto de derecho. Y tejemos otra vez un punto de revés y luego otro punto de derecho. Y este es el trozo que vamos a repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Voy a repetirlo otra vez. Empezamos el siguiente dibujo y tejemos un punto de revés. Cogemos hebra y tejemos una disminución doble.
pasamos un punto sin tejer, luego tejemos 2 puntos juntos del derecho y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo pasamos por encima. Volvemos a coger hebra y ahora tejemos un punto de revés, luego tejemos un punto de derecho y tejemos otra vez un punto de revés y luego otro punto de derecho. Y hemos terminado el segundo dibujo. Yo aquí, como ya he tejido 2 dibujos, me voy a poner un marcador, por lo que os he explicado antes. Y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como necesitemos hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Cuando tejemos la última repetición, nos quedarán 3 puntos en la aguja. Tejemos un punto de revés que nos sirve para centrar el dibujo. Y luego nos quedarán los 2 puntos de borde, que como estamos en el lado del derecho, esta hebra de lana la dejamos por detrás de la aguja y luego pasamos los 2 puntos de borde sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y vamos a tejer la vuelta número 2. Como estamos en el lado del revés de nuestra labor, los 2 puntos de borde los tejeremos del revés. Y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan, que es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Cuando nos encontremos con un punto como este, que no tiene puntito hacia arriba, lo tejeremos del derecho. Cuando veamos un punto como este, que tiene el puntito hacia arriba, lo tejeremos del revés. Y cuando nos encontremos con una hebra, esta la tejeremos también del revés. De todas formas, en la web de Labores y Punto tendréis las indicaciones escritas de cómo tejer cada una de las vueltas. Esto lo haremos en todas las vueltas pares, que son las vueltas que tenemos la lana de inicio a la izquierda. Vamos a empezar. Este punto lo tejemos del derecho, porque no tiene puntito hacia arriba. Este punto lo tejemos del revés, porque como veis tiene el puntito hacia arriba. Y hacemos lo mismo. Un punto de derecho, un punto de revés, un punto de derecho. Aquí tenemos una hebra que la tejemos del revés. Aquí tenemos este punto que lo tejemos del revés y esta hebra que la tejemos del revés. Y seguimos tejiendo todos los puntos como se presentan hasta que nos falten 2 puntos por tejer. Una vez hemos tejido todos los puntos y nos quedan los 2 puntos de borde, como la hebra de lana de inicio la tenemos al final, esta hebra de lana la pasamos por delante de la aguja y luego los 2 puntos de borde los pasamos sin tejer. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 2 de nuestro dibujo. Damos la vuelta a las agujas. Vamos a tejer la vuelta número 3 de nuestro dibujo y esta vuelta se teje igual como la vuelta número 1. Vamos a recordarla. Los 2 puntos de borde los tejemos del derecho. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de revés. Cogemos hebra y luego tejemos una disminución doble. Cogemos hebra y ahora tejemos un punto de revés. Un punto de derecho. Un punto de revés y un punto de derecho. Y este es el trozo que tenemos que repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer, igual que en la vuelta número 1. Cuando llegamos a los marcadores que hemos puesto, los cambiamos de aguja y seguimos tejiendo. Una vez terminada de tejer la última repetición, nos quedan 3 puntos en la aguja. Tejemos un punto del revés para centrar el dibujo y luego nos quedan los 2 puntos de borde. Bajamos la hebra de lana
y los dos puntos de borde los pasamos sin tejer. Damos la vuelta a las agujas. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4 y en esta vuelta tejeremos todos los puntos como se presentan y los puntos de borde los tejeremos conforme los tejemos en las vueltas que consideramos del revés. Esto es lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 2. Y vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta 1 y la vuelta 3. Vamos a recordarla. Los puntos de borde los tejemos del derecho. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de revés. Cogemos hebra y luego tejemos una disminución doble. Cogemos hebra y luego tejemos un punto de revés, un punto de derecho, un punto de revés y un punto de derecho. Y esto es lo que vamos a repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Cuando terminamos de tejer la última repetición nos quedan 3 puntos en la aguja. Tejemos un punto del revés, que nos sirve para centrar el dibujo. Bajamos la hebra de lana y los 2 últimos puntos los pasamos sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y vamos a tejer la vuelta número 6 y en esta vuelta tejeremos los puntos como se presentan y los puntos de borde, como estamos en el lado que consideramos del revés, los tejeremos del revés. Esto es lo mismo que hemos hecho en las vueltas 2 y 4. Como estamos en el lado que consideramos al revés, la hebra de lana la dejamos delante de la aguja y los 2 puntos los pasamos sin tejer. Bajamos la hebra de lana y damos la vuelta a las agujas. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 y las vueltas 7, 9 y 11 se tejen igual. Como estamos en el lado que consideramos del derecho, tejemos los 2 puntos de borde del derecho. A continuación vamos a tejer un punto de revés, que este punto nos sirve para centrar nuestro dibujo. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de derecho, luego un punto de revés. Volvemos a tejer un punto de derecho, un punto de revés. Cogemos hebra y ahora tejemos una disminución doble. Cogemos hebra y por último tejemos un punto de revés. Y ya hemos tejido un dibujo y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos vayamos a tejer a lo largo de la aguja hasta que nos falten los 2 puntos de borde por tejer. Voy a repetirlo otra vez. Empezamos el siguiente dibujo y tejemos un punto de derecho, luego un punto de revés. Volvemos a tejer un punto de derecho, un punto de revés,
Cogemos hebra y tejemos una disminución doble. Cogemos hebra y ahora os explicaré lo del marcador. Y ahora tejemos un punto de revés. Y ya hemos terminado otro dibujo y esto lo seguimos repitiendo hasta que lleguemos a los 2 puntos de borde del final. Como habéis visto, el marcador lo tenía un punto antes de terminar el segundo dibujo. Esto se debe a que el punto que tenemos para centrar el dibujo en las vueltas 1, 3 y 5 está al final de la vuelta. Y ahora, en las vueltas 7, 9 y 11 lo tendremos al principio. Por ese motivo, todos los dibujos se van a desplazar un punto a la izquierda y los marcadores, en caso de haberlos puesto, también los tendréis que cambiar de lugar. Una vez tejida la última repetición, nos quedan los 2 puntos de borde. Bajamos la hebra de lana por detrás de la aguja y luego pasamos los 2 puntos sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y vamos a tejer la vuelta número 8. Y en esta vuelta tejeremos los puntos como se presentan. Los puntos de borde, como estamos en el lado que consideramos el revés, los vamos a tejer del revés. Y a partir de ahora, para tejer los puntos como se presentan, hacemos lo mismo. Cuando nos encontremos con un punto que no tiene puntito hacia arriba como este, lo tejeremos del derecho. Cuando nos encontremos una hebra, la tejeremos del revés. Y cuando nos encontremos un punto que tenga un puntito hacia arriba, también lo tejeremos del revés. Y vamos a seguir tejiendo los puntos como se presentan hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos a los puntos de borde, la hebra de lana con la que estamos tejiendo la pasamos por delante de la aguja y luego pasamos los 2 puntos sin tejer. Bajamos la hebra de lana, damos la vuelta a las agujas y vamos a empezar a tejer la vuelta número 9 y esta vuelta se teje igual como la vuelta número 7. Vamos a recordarla. Los 2 puntos de borde los tejemos el derecho. Luego tejemos un punto de revés que nos sirve para centrar nuestro dibujo. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Empezamos tejiendo un punto de derecho. Luego un punto de revés. Y otra vez un punto de derecho, un punto de revés. Cogemos hebra y luego tejemos una disminución doble. Cogemos hebra y ahora tejemos un punto de revés. Y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos vayamos a tejer a lo largo de la aguja. Después de tejer la última repetición, bajamos la hebra de lana con la que estamos tejiendo y pasamos los 2 puntos de borde sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y vamos a tejer la vuelta número 10. Y en esta vuelta tejeremos los puntos como se presentan. Y los 2 puntos de borde del principio, los 2 los tejeremos del revés. Cuando llegamos a los puntos de borde, pasamos la hebra de lana por delante de la aguja, pasamos los 2 puntos sin tejer, bajamos la hebra de lana y damos la vuelta a las agujas. Empezamos a tejer la vuelta número 11 y esta vuelta la tejeremos igual como la vuelta 7 y la vuelta 9. Vamos a recordarlo. Los 2 puntos de borde los tejemos del derecho. Tejemos un punto del revés para centrar nuestro dibujo
Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de derecho, luego un punto de revés, otra vez un punto de derecho, un punto de revés y ahora cogemos hebra, pasamos un punto sin tejer, tejemos dos puntos juntos del derecho y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo pasamos por encima. Cogemos hebra y tejemos un punto de revés. Y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos vayamos a tejer a lo largo de la aguja hasta que lleguemos a los puntos de borde del final. Una vez tejida la última repetición, bajamos la hebra de lana y pasamos los dos puntos de borde sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y empezamos a tejer la vuelta número 12. Los dos puntos de borde los tejemos del revés. Y luego tejeremos los puntos como se presentan hasta que lleguemos a los puntos de borde del final. Cuando llegamos a los puntos de borde, pasamos la hebra de lana por delante de la aguja y los puntos los pasamos sin tejer. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 12. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 12, ya tenemos un dibujo completo. A partir de ahora vamos a repetir desde la vuelta número 1 de dibujo hasta la vuelta número 12 de dibujo y lo repetiremos tantas veces como necesitemos hasta completar un largo total de 55 centímetros aproximadamente. Os recuerdo que las indicaciones escritas las podéis encontrar en la web de laboresi.es. Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace. Aquí ya tengo tejidos un total de 55 centímetros de largo. En total he tejido 10 dibujos completos y la última vuelta que he tejido es la vuelta número 12 de dibujo. La medida la he tomado extendiendo el tejido pero sin estirarlo. Y he puesto unos marcadores más grandes ya que los otros pasaban por la aguja muy ajustados. A continuación vamos a tejer punto elástico uno por uno y de esta forma terminaremos igual como empezamos. Fijaros que vamos a empezar a tejer el elástico cuando la lana de inicio la tenemos abajo a la derecha. Empezamos la vuelta número 1 de punto elástico uno por uno. Los puntos de borde los vamos a seguir tejiendo de la misma forma hasta que lleguemos al final. Como estamos en el lado del derecho de nuestro dibujo, los dos puntos de borde del principio los tejemos del derecho. Y ahora vamos a tejer el punto elástico. Empezamos con un punto de revés. Luego tejemos un punto de derecho, que como veis nos coincide con lo que nos pide el dibujo. Y vamos a repetir un punto de revés y un punto de derecho hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Cuando tejemos la última repetición nos quedan 3 puntos en la aguja. Tejemos un punto de revés. Bajamos la hebra de lana y ahora pasamos los dos puntos sin tejer. Esto lo hacemos así porque estamos en el lado del derecho de nuestro dibujo. Damos la vuelta a las agujas y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1 de punto elástico. Ahora vamos a tejer los puntos como se presentan en todas las vueltas hasta tener tejidas un total de 9 vueltas. Pero vamos a seguir con el paso a paso y ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. Los dos puntos de borde, como estamos en el lado que consideramos del revés, los tejemos del revés. Y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan. Cuando no tenemos puntito hacia arriba, tejemos el punto del derecho. Y cuando tenemos el puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Es decir, que vamos a tejer un punto de derecho y un punto de revés hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Como veis, seguimos tejiendo los puntos como se presentan. Terminamos con un punto de derecho y ya hemos llegado a los puntos de borde. Como estamos en lo que consideramos la parte del revés de nuestro dibujo, la hebra de lana por delante de la aguja y los dos puntos pasados sin tejer. Bajamos la hebra de lana, damos la vuelta a las agujas
y tejemos un total de 9 vueltas. Como ya hemos tejido 2 vueltas, nos faltan 7 vueltas por tejer. Aquí ya hemos tejido 9 vueltas de punto elástico y en la vuelta número 10 vamos a tejer otra vuelta de punto elástico, pero al mismo tiempo cerraremos los puntos. Los dos puntos de borde, como estamos en el lado del revés, los vamos a tejer del revés. Ahora el punto anterior lo pasamos por encima. Y ahora vamos a tejer el punto elástico y aquí tejeremos los puntos como se presentan. Este punto lo tejemos al derecho. Y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Al tejer no tenemos que estirar demasiado la lana. Este punto lo tejemos del revés. Y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Y esto es lo que vamos a repetir. Aquí llegamos a los puntos de borde. Como este punto nos lo pide del revés, lo tejemos del revés. Este punto lo tejemos del derecho. Estiramos la hebra de lana con la que estamos tejiendo y cortamos la lana. Yo la voy a dejar un poquito larga y así veré si me puede servir para unir los laterales. Antes de cerrar el punto, lo ajustamos y ahora pasamos la hebra por el punto que hemos sacado de la aguja y estiramos. Ahora vamos a doblar el tejido por la mitad. Este es el lado del revés y esta es la lana por donde hemos terminado de tejer. Y lo vamos a doblar por la mitad, quedando la parte del derecho hacia afuera y nos va a quedar la lana de inicio encima de la lana del revés. Así. Lado del derecho, lado del revés. Y lo vamos a hacer con todo el tejido. De los 30 centímetros que mide, vamos a dejar 15 centímetros de abertura para poder meter el brazo y los otros 15 centímetros los uniremos. Y lo mismo lo vamos a hacer con el lado contrario. Aquí ya tengo unida una costura. Ahora vamos a unir la otra y os enseño cómo hacerlo. De las dos hebras que tenemos, vamos a coger la más larga y vamos a meter la aguja justo por el punto que tenemos en el lado contrario, el de la esquina. Y ahora volvemos a pasar la aguja por el lado contrario. Esta hebra de lana que tenemos aquí la metemos hacia abajo y la quitamos. Como la hebra de lana la tenemos a este lado, vamos a buscar el primer puntito que tenemos en el lado contrario, que es este de aquí. Y vamos a coger el punto entero. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Fijaros que tenemos aquí el punto visto y vamos a coger el punto entero, así. Vamos al lado contrario y hacemos lo mismo. Y lo mismo lo hacemos en el lado contrario. Y esto es lo que vamos a hacer hasta que tengamos unidos 15 centímetros. Cuando ya hemos unido los 15 centímetros de cada lado, ya solo nos queda asegurar, esconder y cortar las hebras de lana que sobran, y eso lo haremos por el lado del revés.
Cuando unimos los dos lados nos tiene que quedar una pieza como esta y cuando la extendemos nos queda así. Y ya tenemos preparada nuestra chaqueta o cardigan Mila, lista para utilizar. Os espero en el siguiente vídeo.